Al fin, ese es el que alcanza, amén. Aleluya, bendito Dios. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Quién vive, pues? Jesús. Yo siento un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo, me está bautizando. Aleluya. Mi alma te alaba. Yo le digo a mi esposa que cuando no hay uno no quiero cantar ese canto porque entonces estoy mintiendo, amén. Y aquí se ayuna y aquí se ora y mentira, solo se ora. Aleluya, cuando ayunamos entonces cantemos ese canto, aleluya, aunque no estamos queriendo jactarnos delante de ustedes, porque no buscamos jactarnos, y ustedes lo saben. La mayoría de ustedes que ven nuestros videos saben que nosotros no andamos buscando gloria de los hombres. Andamos buscando que juntos aprendamos a orar al Señor. Así que sin más preámbulos vamos a ir al texto original de la prédica, según el Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a volverlo a leer en este domingo también. La palabra nunca cansa. El que le cansa es que anda en la carne, porque el espíritu no se cansa, ¿no? La carne es la que se cansa. Gloria a Dios. Cuando lo tienen, 2. del 1 Amén. al 10 o al 11 creo. No, lo vamos a leer del 1 al 12. Como está todo ahí mejor. Bueno, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito Dios, que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado al tercer día, anduvo 40 días aquí con los siervos y de ahí se despidió de ellos y se fue a sentarse, no al trono como dicen los unicitarios, se fue a sentar a la diestra de la majestad. Aleluya, porque así es el orden que Él puso, el Padre en su sola potestad, así mismo lo dijo Jesús. Gloria a Dios. Dice la Escritura así, según de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hubiese deseado yo, con todo mi corazón, que Pablo no hubiera dicho estas palabras, sino que hubiera dicho de una vez: vosotros sabéis que lo estorba, que lo detiene el tiempo, que lo detiene esto, que lo detiene lo otro. Hubiese deseado que no lo hubiera dejado en misterio, porque aquí quedó en misterio, quedó solo para los tesalonicenses y para Pablo. Nosotros los demás aquí nos estamos peleando. Digo yo, algunos, ¿verdad? Se van a pelear conmigo hoy. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, en el nombre de Jesús, estoy parado en este lugar santo, Dios mío, que hemos erigido para ti, Señor. Voy a ser el portador de la palabra, Dios mío. Yo siempre he querido en mi corazón, y tú lo sabes, que yo no quiero ser un falso maestro, un falso predicador, Señor. Yo preferiría que me dejaras mudo antes de que yo empiece a enseñarle a la gente cosas que no convienen, tonterías, truanerías, herejías o cuanta basura que Satanás quiera levantar. Señor, no me permitas nunca, Padre, ser yo un instrumento del diablo, que no salgan sapos y ranas de mi boca, Señor, sino tu palabra, tal y como está escrita. A lo que llamas perro, yo lo quiero llamar perro. A lo que tú llamas cerdo, yo lo quiero llamar cerdo. A lo que tú llamas prostituta, yo la quiero llamar prostituta, Señor. Bendito Dios, porque tu voluntad es la que busco, no busco agradarme a mí. Tú sabes que no ando buscando gloria de hombre, Dios mío. Tú sabes que mi anhelo y mi deseo y mi meta es serte fiel a ti y darte a conocer, que te alaben, que te glorifiquen a ti, Señor. Por favor, pon carbón encendido en mis labios, que voy a hablar tu palabra, Dios mío. Padre, he hecho investigación, Padre, así, por decirlo así, buscando la respuesta, Dios mío, ya que a mí me han enseñado, Dios mío, en los lugares donde me has permitido congregar y de los predicadores, que tu Espíritu Santo es el que estorba al anticristo, Dios mío, y que cuando cuando Jesús venga por tu iglesia, el Espíritu Santo se va a ir de esta tierra, Dios mío lindo, y se va a ir la iglesia, y que la iglesia es que le estorba y es un solo relajo. Yo no entiendo, Señor, cómo es que puede ser tanto, Padre. Por lo hecho me he dado la tarea, Dios mío, de investigar, Dios mío, en las Escrituras, de buscar en la historia de la humanidad, Señor. Bendito Dios, cómo es este acontecimiento, Padre. Por favor, ayúdame a exponerlo, porque no es fácil exponerlo, Señor. Yo creo que por eso Pablo lo expuso de esa forma ante los tesalonicenses. Pero nos hubiera gustado, por el bien de todos, Dios mío, que hubiera dicho quién era, Señor, para que no hubieran cuestionamientos, Padre, ni falsas enseñanzas. Y no estuviéramos nosotros, Dios mío, en divisiones, porque uno piensa una cosa y otro la otra, Señor. Pero ayúdame. Esto es lo que voy a exponer de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido. Si voy a hablar cosas que no son, Dios mío, evítamelo ya desde ahorita, Padre. Por favor, te lo pido, no me permitas pecar en tu altar delante de ti, Señor. Yo no quiero pecar contra ti, mi Dios lindo. Quiero ser tu siervo y quiero ser fiel y leal a ti, Padre. Por favor, ayúdame a exponer esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea el que vaya abriendo mi boca. Y si aún el estudio que tengo, Padre, no concuerda con lo de tu Espíritu, que me lo cambie, pero que me dé razón para ello, Señor. Yo necesito también saber, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bueno, solo quiero recordar un poco de lo que estudiamos, vimos el video pasado, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad?, de que aquí se nos enseña a nosotros que el texto, cuando dicen en el versículo 2, ¿verdad? Porque el versículo 1 habla de la venida del Señor, del arrebatamiento, ¿verdad? Porque lo dice bien claro, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejen mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces nos quieren hacer creer de que habla de dos diferentes eventos, ¿verdad? Uno es la venida del Señor y otro es el día del Señor, ¿va? Entonces, pero la pregunta siempre la voy a dejar al aire, ¿verdad? Pero el versículo 3 entonces contradeciría lo que estos están diciendo, ¿verdad? Porque el versículo 3 viene y dice lo contrario a lo que ellos están exponiendo, ¿verdad? Dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Entonces, si nosotros creemos que el versículo 2 está hablando de dos eventos, la cuestión siempre viene a ser cómo es que nosotros, como se nos enseña que no vamos a pasar aquí el tiempo que aparezca el anticristo, entonces cómo pudiera ser entonces que nosotros, los que estamos ahorita con vida, estamos aquí, si la Escritura dice bien claro que no se va a manifestar el día del Señor, ¿verdad?, sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hijo de perdición. Entonces siempre estoy recalcando que la apostasía ya está aquí, hermano. ¿Qué hacemos nosotros, la iglesia, aquí entonces? Si fuese que estuviese hablando del día del Señor que vio Joel, ¿verdad? Que vieron otros profetas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que estuviera entonces concordando la Escritura con respecto a los creyentes que no vamos a pasar la aparición del anticristo si nosotros aquí estamos todavía? Tráigamela ahí una sola vez, hermano, ya me está pegando el dolorcito en el pie y por favor, discúlpenme, hermanos, tengo un problema médico en mi pierna debido a un accidente de auto que tuve en el año de 1994 haciendo carreras. Por eso a los que les gusta hacer carreras sepan que van a sufrir mucho, ¿ok? Entonces voy a hacer esto para acá para no tener estorbo de nada, que no quiero que nada nos estorbe. Voy a sentarme, hermano, con temor y temblor, con respeto y reverencia y con miedo, por necesidad física, no por irreverencia ni por ocioso, ¿ok? Ya anduve en las calles predicando día, noche, hasta llegaba a veces hasta la 1 de la mañana. Así que el Señor sabe, y los que me vieron en aquellos tiempos. Quisiera volverlo a hacer, pero ya estoy viejo y también tengo consecuencias de mi pasado que se me están manifestando. Y el Señor no le ha placido curarme, ni modo que me va a poner a boxear contra el Señor. Entonces la pregunta viene a ser, si es verdad que lo que está diciendo el texto número 2 del capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, hablando de dos eventos, uno de la venida del Señor y otro del día del Señor, entonces, ¿para cuál evento califica lo que dice el versículo 3? Porque deberían de explicárselo a la gente. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Cuál de los dos? ¿De cuáles dos? Habla fíjese, usando el término de la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos en todos los lenguajes, en su mayoría, tenemos una gramática, ¿verdad? Entonces, si usamos el término de la palabra que se usa en el versículo 3, vamos a encontrar que la palabra que se usa es de un verbo que se llama venir. ¿Ok? Porque dice, se usa la palabra vendrá, del verbo venir. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá. Ahora leemos el 1 y el 2. ¿De cuál de los dos habla? El 3. ¿Ok? ¿A dónde se usa la palabra del verbo venir? ¿A dónde se usan otras palabras? ¿En el texto número 2 o en el texto número 1? Porque lo que va a hacer del 3 va a hablar de todo. Entonces viene y dice el primero, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se vuelve a hacer uso del verbo venir. ¿Ok? De la venida en un término puede ser que esté en término presente participio o esté en término del futuro, ¿verdad? Más claro en el futuro, ¿verdad? Pero como está hablando al presente, entonces tiene que estar en término presente participio, o sea, que continúa. Entonces vamos a hacer uso de lo que hablamos, no vamos a hablar de la carrera, lo tonto. El tema no es pero queremos aclararlo para que lo sepan, ¿verdad? Entonces el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ok, si es cierto que dice de la venida del día del Señor, entonces ¿por qué usa la palabra vendrá? Ok, porque en el 2 dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Entonces viene y dice, suponiendo que estuviera hablando de ese día, no vendrá ese día, ¿va? Pero vamos a ir al término que dice, no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el problema es que ya está la apostasía. Y entonces, ¿qué hace la iglesia aquí todavía? ¿Qué hace la iglesia aquí? Quiere decir que ya nos quedamos todos, ya fuimos reprobados todos. Si habláramos en el término que quieren darnos a entender. Ahora, fíjense, si lo trasladamos al texto número 1, concuerda.
Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿verdad? Y dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera diestra. Entonces dice, le quitamos el que dice en el sentido del día del Señor está cerca. O sea, está haciendo la diferencia porque alguien está diciendo, como aquel dijo, que esto viene de aquello que andaban enseñando a aquellos que la resurrección ya había acontecido. ¿Ok? Esto viene de ahí. Allá lo leemos en el libro de los Hechos o en el libro de los Corintios. No me recuerdo dónde está, pero no quiero ahorita andar buscando porque el tema es muy amplio y quiero terminarlo hoy. Entonces, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor, sin que antes, no va a venir el Señor por nosotros, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, bien, ya es muy distinto, ya concuerdan, ya enlazan. Aún la palabra que quitamos en el sentido de que el día del Señor está cerca, concuerda todo. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo, porque ya andaban predicando en estos tiempos que la resurrección ya había acontecido. Así como andan predicando aquellos que dicen que ya sonaron ya se abrieron los sellos, ya están sonando las trompetas y allá usted no sabía eso. ¿Ah? Tienen siglos de estar predicando unos ahí que se llaman los adventistas de no sé de dónde. O los adventistas del sábado. Se me está olvidando qué son los adventistas del sábado. Aunque se dan otro nombre, pero son del sábado ellos. Entonces, aquí vemos, dice la Escritura, que no va a venir el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía de la cual nosotros ya vivimos, ya sabemos, ustedes que predican ese evangelio que dicen que el Señor va a venir y que nosotros, ustedes saben que ya está la apostasía, no sean hipócritas. Por favor, no sean ciegos, no sean necios, no sean tercos, no sean tarados. Yo no sé qué palabra pueda usar sin que se sientan ofendidos, me importa un pleno si se sienten ofendidos. Ya estamos en la apostasía. ¿Qué más apostasía podemos esperar de esto? Aquel día me mandaron un video, un pastor con una gran unción del Espíritu Santo, con una bola de fútbol, jugando en el altar del Señor, entre la entrada y el altar, jugando, y cada quien que le quería quitar la bola, ¡pum!, caía. Aquel día me mandaron otro video donde se sienta uno encima del pene del otro y ¡pum!, le tira un bombazo y ¡pum!, sana. Me mandaron otro que le pegó una cachetada a otro y ahí sí cayó la unción. Ya vemos a los pastores, a los mismos pastores bailando en los altares del Señor. ¿Qué más apostasía quieren? Ya vemos al montón de biquinieras. Allí están los videos en el YouTube que ni vergüenza tienen. Dice la palabra del Señor. Se cumple lo que el Señor dice con el profeta Isaías. Que sus pecados, dice, no tienen ni vergüenza, sino que lo revelan. Ya vimos ayer que estábamos predicando acerca de que si es cierto, esa par de hijas del diablo, predicando. Lo bueno es que yo siempre le enseño a los hermanos, cuando oigas que ese predicador dice que la palabra de Dios dice, o el Espíritu de Dios me dice, yo tengo valor de decirte lo que el Espíritu de Dios me ha dicho a mí. Yo no tengo miedo, porque yo estoy bien seguro que si lo que voy a hablar de mi boca es que de verdad me lo dijo el Espíritu de Dios. No te vayas a equivocar, aunque no me diga, yo no busco toda aprobación. Yo no ando buscando ser aprobado ni por usted ni por nadie. Ser aprobado por Dios es que quiero. Entonces vamos a entrar al tema porque es importante recalcarles esto. Entonces dice la Escritura que no vendrá nuestro Señor Jesús a reunirse con nosotros sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis? Dice que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis, allí es donde me duele en mi alma que el Espíritu Santo no le hubiese revelado a Pablo
o le hubiera puesto a Pablo que le hubiera dicho, que se hubiera recordado que la escritura que está escrita no era solo para los tesalonicenses, sino para nosotros. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Okay? Entonces hay dos palabras ahí en el texto 6 que no generan algo de un ser humano, ¿okay? De uno solo, ¿okay? Sino que genera como de algo. Dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿okay? Lo que lo detiene. No dice el que lo detiene, ¿okay? Sino dice lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente, solo que hay quien, ¿ok? Al presente lo detiene. Entonces aquí ya se hace algo singular, hasta que él, a su vez, sea quitado. ¿De dónde? De en medio. No dice que va a ser quitado por completo. ¿Ok? Hay que entender el idioma que hablamos. Yo digo, a mí me da tristeza oír el montón de predicadores y el montón de pastores y de apóstatas, apóstoles y de cuánta porquería del diablo se quieran nombrar ellos, doctores de la ley y de divinidad, y que no entienden, no dan su propio. Yo hubiera querido estudiar más acerca de mi español y por rato me pegan ganas de inscribirme en la cátedra de la lengua española para aprender más de mi idioma. Porque veo que hay muy poco conocimiento de nuestro propio idioma, poco entendimiento. Y hermanos, si nosotros no sabemos hablar nuestro propio idioma en la cual ha sido traducida, ¿cómo podemos enseñarla correctamente? No vamos a poder enseñarla correctamente. Entonces aquí hay una cosa bien importante. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, de en medio. Está señalado claramente que va a ser quitado de en medio. Entonces, ¿cómo es que se nos está enseñando a nosotros de que el Espíritu Santo es el que lo estorba y que el Espíritu Santo se va a ir junto con la iglesia? ¿En qué medio queda? Déjeme tomo agua. Ya le voy a decir a usted que se desespera tanto qué es lo que he encontrado yo en la Escritura. Gloria a Dios. Cuando sea quitado de en medio, eso quiere decir que hay alguien que está ahí moviendo las cosas de un tiempo a otro, así como cuando bajaba aquel ángel, ¿verdad? Y movía las aguas, aquello, para que el que se metiera primero fuera sanado, ¿verdad? Así en ese término está esta escritura aquí, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces dice, cuando él sea quitado de en medio, quien sea que sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí lo voy a dejar y voy a seguir. ¿Okay? Entonces, para hacerlo completo, voy a repetir otra vez ciertos textos, ¿verdad? No sé si los tengo aquí, pero si no, lo voy a tener que ir a buscar, ¿verdad? Pero sé que es en el Salmo 137. Y si quieren irse para ahí, vayan yéndose para ahí de una vez por todas, porque lo voy a leer, solo estoy viendo si lo tengo aquí en el bosquejo que hice. ¿Verdad? No lo tengo aquí. Entonces voy a ir otra vez al Salmo 137, porque es que es importante entender la palabra, cómo habla el Espíritu de Dios. Hombre, no hay que hablar a lo tonto ni a lo loco. Hay que saber decir las cosas. Gloria a Dios. 139 o 37 les dije. 139 es, perdón, 139.7 creo que es. Sí, 139.7. Entonces voy a usar esto y de ahí voy a leer lo que yo he encontrado en la Escritura, ¿ok? Dice así, para los que nos enseñan que el Espíritu de Dios es el que lo estorba con la iglesia y que cuando se vaya a la iglesia, cuando Jesús venga y arrebate la iglesia y nos vayamos para el tercer cielo allá a celebrar las bodas del Cordero, se va a ir el Espíritu de Dios con nosotros. A ese punto quiero llegar yo, porque esa enseñanza no concuerda. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Dice. ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Dice. Si subiera a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeraras, se multiplicaran más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Oiga, estoy leyendo eso para que ustedes, los que enseñan, que dicen que se va a ir el Espíritu Santo. Primero, la Escritura no lo dice en Tesalonicenses. No dice que se va a llevar, dice que va a ser quitado de en medio. Entonces, cuando hablamos de en medio, quiere decir que está entre dos partes, ¿verdad? Entre dos bandos, o entre dos situaciones, o entre dos lugares, cualquiera que sea. ¿Ok? Quiere decir que hay una parte que está luchando contra esta otra parte, o quiere decir que aún esta parte está estorbando a esta parte, ¿verdad? Y hay alguien que está en medio ahí, que está permitiendo que esta parte, que está en contra de esta parte, esté teniendo éxito en estorbar a esto. Ya vimos entonces que la Escritura dice que todo se cumple conforme al tiempo estipulado por el Señor. Entonces ahora quiero que vayamos al libro de Daniel, porque hoy tengo que terminar este asunto y lo voy a tener que hacer así de ¡pam!, de golpe. Aleluya, porque el tiempo no nos va a ajustar. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 11. ¿11? 11, sí. Amén. Ok, vamos a ir al versículo 24. Lo vamos a empezar a leer desde el 24. Amén. Dice la Escritura así: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares, le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Ya vemos ahí una información. No puede llegar porque hay un plazo. Hay algo, un plazo que está estorbando. ¿Ok? Primero, ojo a lo que estoy hablando. Hay un plazo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. ¿Ok?
¿Ok? Así de sencillo. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, dice, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Cuitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí viene. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos otra vez, hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. ¿Ok? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ojo otra vez. ¿Ok? Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Ok? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Les voy a leer todo porque después les voy a resumir las cosas. ¿Okay? ¿Dónde me quedé? Con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, ojo, cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos. Hoy vamos a ir por partes. Tiempos. Tiempos. Y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe, todas estas palabras son bien importantes. Y cuando se acabe la dispersión del poder, del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo, Ima, no entendí, dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de esta cosa? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ojo con lo que voy a leer después de esto. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ahora voy a leerles el libro de Apocalipsis, porque voy a hacerlo todo así para enrollarlo y poder terminar este asunto. Voy a mostrarles cómo en el capítulo 11 y 12, eso debió ser un solo capítulo, no debieron ser dos capítulos. Esa lectura es una sola, Tanto que se jactan de que por ellos está la Biblia, hicieron un destrozo. Por eso hay tanta forma de interpretar la escritura a veces, porque también tiene que ver la forma como han capitulizado las escrituras. Ese es un solo capítulo, todo viene de un solo. Apocalipsis 12. Amén. Versículo 3. Dice la escritura así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tienen lugar preparado para Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, ¿ok? A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer, agua como un río. Déjeme leerlo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ve cómo se distorsiona cuando uno no lee las palabras correctamente, ¿verdad? Yo leí mal. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, ¿ok? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Okay. Aquí hay un título que no sé por qué no lo separé, pero Mandamientos de Dios, dice. no, hasta ahí voy a llegar. Lo que pasa es que aquí había puesto yo algo que quería enseñarles, pero no creo que me quede el tiempo para poderles enseñar todo en un orden. Tendría que ocupar como unas 5 semanas yo para poderles enseñar en el orden, ¿cómo poderles decir? ¿Cómo se dice esa palabra cuando viene en un orden? Bueno, en un orden cronológico. Gracias, hermano. Esa es la ayuda que necesito de usted. Bien, ahí se lo merece. Un aplauso. Gloria a Dios por mi esposa. Ayuda idónea. Ahí sí se cumple la palabra. Mire, de tener una ayuda idónea. Bien, la lucha. ¿Y por qué me queda viendo así tan rara? Si es verdad. Bueno, ya le leímos todo, Daniel, ¿verdad? Del capítulo 13. Le leímos del capítulo 11 y capítulo 12, ¿verdad? También le leímos Apocalipsis, ¿verdad? 12 y parte del 13, ¿verdad? Entonces, quiero enfatizarles. Se los voy a leer antes de enfatizarse. Génesis. Gloria a Dios. Capítulo 3. Versículo 14 y 15. Y ya le entramos ya de lleno, porque el tiempo se va volando. 3. Versículo 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Amén. Ok. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Okay. Y el 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Vámonos a Génesis 4. Amén. Versículo 9. Ah, qué rica es el agua. Dice la escritura así: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, le dijo, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ok, vamos a regresar ya leímos. Vamos a regresar ahí en el libro de Daniel, capítulo 11. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a
Vamos a estar jugando con Daniel 11, 7 y el Apocalipsis 12 y 13. Lo que les hemos leído. Entonces, hermano, leyendo lo que dice Primera Tesalonicenses, voy a hacer uso de esta escritura porque me va a hacer falta para no estar yendo por tanto y tanto de un lugar a otro. Voy a tener aquí Segunda Tesalonicenses 7 listo para no estar yendo. Colosenses, okay. Tesalonicenses 2. Y Daniel 11. Versículo 11. En la versión israelita BIN 2018 dice el 6, de 2 Tesalonicenses 2. Ahora saben que lo detiene, para que a su debido tiempo se revele, porque ya está obrando el misterio de la anulación de la ley. Yo me gusta usarlas para llevarlos bien. Solamente espera para que sea quitado del medio del que ahora lo detiene. Entonces, hemos leído bastante con respecto, les estuve leyendo todo del Espíritu Santo, cómo no concuerdan las palabras que están en los textos con lo que se dice de que cuando Jesús venga por su iglesia, el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia y ya no va a estar nunca más en esta tierra, ¿verdad? Entonces, le hemos leído todo lo que está escrito ahí. Ando buscando un texto que se me olvidó. Daniel 7:25. Okay. Ahí vamos a estar jugando en Daniel 7:25. Okay. En el capítulo 7, como les dije, ¿verdad? Vamos a estar viendo todo esto. Aquí vemos en el libro de Daniel, ¿verdad? El capítulo 7. Vamos a hacer una repetición, se me estaba olvidando. El versículo 19, vamos a empezar del versículo 19, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Daniel 7:19 dice así: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Vuelve a repetirse lo mismo, ¿ok? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,
cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, hermano, cuando vamos leyendo todas las escrituras, cuando vamos buscando acerca de la profecía del antiguo pacto, de los últimos tiempos, y buscamos la profecía de los últimos tiempos en el nuevo pacto, en lo que conocemos como el Evangelio, encontramos claramente la información, hermanos, que ha habido un proceso, que hay un tiempo, y que Dios siempre ha estado usando un ejército, un imperio, una nación, un gobernante gobernando un montón de ejércitos para estorbarle los planes a Satanás todo el tiempo. Satanás, desde los tiempos de Caín, ha querido establecer su reino en esta tierra. Y en el tiempo de Adán y Eva, como leímos, le fue establecido a Satanás estrictamente que iba a tener una lucha desde ese tiempo hasta el final de los tiempos, que él iba a tener su simiente, pero que la mujer iba a tener su simiente. Cuando dice la mujer, está hablando bien claramente del pueblo elegido de Dios, ¿ok? Está hablando de la simiente de la mujer. Lo que nosotros, que no nos gusta estudiar las escrituras, no podemos entender todas estas enseñanzas, ni aun cuando no las enseñan, porque los que enseñamos tenemos que ir a la escritura y buscar todos los descendientes de la mujer. ¿Se acuerda que la llevaba yo y ya nunca me recordó que la vuelva a llevar? Porque no le gustó, parece. La llevé al museo, el museo judío allá en Glendale, California. ¿Se acuerda que nos vendieron lo primerito, que lo más baratito que nos vendían era la secuencia, ¿verdad? De las dos simientes, ¿verdad? Según el entender de esa persona, ¿verdad? Aunque tiene sus colapsos ahí, pero está casi, él está bien, es hecha de ver que él se ha quebrado la cabeza leyendo la escritura, ¿ok? Para entender bien. Y no está equivocado esa persona que murió haciendo eso. No está equivocado. Así estableció Dios en el jardín del Edén que iba a acontecer. Entonces, hemos venido viendo la simiente de la mujer, ¿ok? He ido viendo la simiente de la mujer. Dentro de la simiente de la mujer, siempre Dios ha levantado un ejército que la defienda. Siempre Dios ha puesto gracia en la simiente de la mujer para que haya alguien que la defienda de la simiente de Satanás, que empieza en Caín, ¿ok? Caín es el padre físico, biológico, físicamente, de la simiente de Satanás. Entonces muchos me van a preguntar a mí, y entonces cuando pasó el diluvio, ¿por qué razón si solo se salvaron los hijos de Noé? Dentro de los hijos de Noé, de los tres, vino otra vez la intervención de Satanás para que se cumpliese la escritura del Señor, lo establecido por el Señor, que del hijo de Cam, que es Canaán, de ahí naciera la simiente de Satanás nuevamente, físicamente. ¿Okay? Recuerden que Satanás es un espíritu, no puede ser destruido aquí, solo va a ser destruido en su ideología, filosofía, y va a ser arrojado vivo, va a estar vivo todo el tiempo en el lago de fuego. Nunca se va a morir, ese va a estar vivo todo el tiempo, es un espíritu. ¿Okay? Hay que entender todas esas cosas. Okay, me voy a tomar agua. Entonces, a través de las escrituras se ve bien claro tres procesos. Se ve claramente que está la palabra de Dios profética establecida. Cada palabra de Dios establecida proféticamente tiene un tiempo de cumplimiento. Y aunque quien quiera hacer cumplir las escrituras antes de tiempo, nunca va a poder, Dios se lo va a quitar de encima, porque Dios tiene establecido un tiempo. Perdón, y hasta que llegue ese tiempo, Dios le va a conceder. Lo que muchos no han entendido, digo yo, creo yo, o pienso yo, o me imagino yo, o es lo que veo yo, es que no están entendiendo que nosotros somos seres humanos. ¿Ok? Y que la simiente de Satanás son seres humanos.
y que Satanás no nos puede destruir a nosotros directamente. Hasta este momento no ha podido, y aunque lo va a intentar, nunca lo va a poder. Por eso tiene que hacer uso de la simiente de él, de la genealogía de Caín. Viene toda la simiente de Satanás, que yo he querido hacer un libro de las dos simientes, ¿verdad? Pero como dicen que uno hace libros para hacer billetes, dicen como que si las imprentas se lo hicieran de gratis a uno, y como que si uno viviera solo de escribir letras, pues, para enseñarles, malagradecidos. Pero ellos cobran de todo. No van de gratis al trabajo de ellos. Pero tienen la lengua llena de sapos y ranas para hablar de los ministros. Algunos decidimos no ser tropiezo a nadie, pero eso no quiere decir que sea malo un ministro porque decida vivir del evangelio. Bola de secuaces. Váyanse allá con el guasón. Esa es la simiente de Satanás. Entonces queremos llevarlo todo para decírselo. Solo es una palabra pequeña la que vamos a decir, pero queremos llevarlos, que ustedes sepan de los tiempos y los tiempos. Entonces, como es una guerra entre la simiente de la mujer es ¿qué? Humana. Y la simiente de Satanás es humana. ¿Ok? Porque la ventaja que tenemos nosotros es que el que nos dirige a nosotros es Dios, el creador de todas las cosas. Pero el que dirige a la simiente de Satanás es Satanás, el cual no es creador de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, todo el tiempo Satanás, desde el tiempo de Caín, él ha venido queriendo establecer su reino. ¿Ok? Eso es lo que habla la Escritura en 2 de Tesalonicenses. ¿Ok? Habla de estrictamente lo que Satanás ha querido venir a hacer desde los tiempos antiguos, establecer su reino en la tierra. Incluso a Jesús le dijo que de él eran todas las riquezas de la tierra, que a él se les habían dado, porque él se las quitó a Adán en el jardín del Edén. Él le quitó el derecho legal. ¿Ok? Entonces les vamos a enseñar unas cuantas cositas que el Espíritu nos ha dado a entender a nosotros. Entonces, cuando Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús, el que estaba sentado en el trono, tenía un rollo, ¿verdad? ¿Ok? Y nadie lo podía tomar, ahí en el cielo ni en la tierra. Esos eran los títulos de propiedad, ¿ok? De los cuales se jactaba Satanás. Y nadie se los podía quitar porque Adán perdió esos derechos. Por eso el libro, el rollo de los 7 sellos tiene como, digámosle, endechas, ¿verdad? Cuando los leemos, tiene acciones. Entonces, Jesús, se los voy a explicar así para poderles decir, porque muchos no lo van a entender si se los digo así al pss. Entonces, la lucha, cuando Jesús tomó ese rollo, es porque Jesús ya había pagado el precio que Satanás no puede pagar. Satanás nunca pudo ofrecer un sacrificio agradable a Dios. El que ofreció Caín no le fue agradable a Dios. Si el sacrificio de Caín hubiese sido agradable a Dios, nosotros estuviéramos en otro asunto. ¿Ok? Entonces, por eso Satanás se vengó y movió en la mente y el corazón de Caín de asesinar a su hermano. Entonces, de ahí vemos, les hemos venido explicando de Nimrod, cómo Satanás levantó a Nimrod para establecer y empezar a tener dominios y así le venimos hablando hasta lo que hablamos del imperio más grande en la historia humana, que es el imperio de Gran Bretaña. Por eso se llama Great Britain. ¿Ok? ¿Por qué le pusieron Great Britain? Porque abarcó todos los continentes, llevó todo su imperio a todos los continentes. Por eso es que se llama Britain, pero se le quitó el nombre de Britain y se le agregó la Great Britain. Por eso Donald Trump usa la palabra Let's make America great. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos se liberó de, entre comillas, del imperio británico y pasó a ser una nación soberana, ¿verdad? Todos sus descendientes, todos los residentes de este país no son de este país, son mentirosos,
son europeos, son de Australia, de Canadá, son ¿cómo se llama? De Finlandia, de donde dominó el Imperio Británico, que ahora nosotros conocemos como la Gran Bretaña, ¿verdad? Y ese nombre lo recibió por sus grandes riquezas, por su gran poderío y todo. Pero a través de la historia de la Escritura y a través de la historia de la humanidad hemos visto bien claro y bien trazado que el Señor siempre ha venido levantando una simiente que sea la que estorbe a los propósitos de Satanás para que no cumpla su deseo de establecer un reino, el que ahora conocemos como el ¿qué? ¿Cuál es el que quieren ver? El nuevo orden mundial. El que mucho se hace en la idea del nuevo orden mundial es nuevo. No, eso viene de generación en generación. Satanás siempre ha querido establecer un orden mundial. Él ha querido ser Señor de toda la tierra y de toda la humanidad. Y por eso ha levantado reyes y Dios le ha permitido que los levante, reyes crueles, reyes sanguinarios, todos los imperios que han existido en la historia que conocemos, porque muchos de nosotros solo conocemos al imperio caldeo, al imperio medo-persa, al imperio griego y al imperio romano, que son los que se ven en la Escritura estrictamente, pero todos anteriormente han habido imperios antes de ellos. Estaba el imperio asirio, estaban los egipcios, ¿verdad? Y así sucesivamente cuando escarbamos más, pero entre más escarbamos se hace más larga la lista. Entonces, para no hacer tan larga la lista y poder terminar hoy, porque ya solo nos quedan 19 minutos, entonces para comprobarlo. Entonces, cuando el imperio romano cayó en el año, ¿qué? En el siglo V creo que cayó una parte del imperio, y el oriental o el occidental cayó por el siglo XV, ¿verdad? Cuando lo de Constantino y cuánta cosa que quisiera, se me hace demasiado largo enseñarles historia, ¿verdad? Entonces solo quiero tomar esto. Se quedó establecido en la Escritura, tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel, que de ese imperio iban a surgir 11 reyes. Estrictamente son 11, ¿ok? Iban a surgir 10 nuevos intentos del renacimiento del imperio romano, ¿ok? Dentro de ese renacimiento, hasta el último que conocemos es el imperio de lo que se trata de Hitler en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Hitler empezó con Italia, ¿ok? Juntos quisieron establecer ese nuevo imperio, renacer el imperio romano, los cuernos, los 10 cuernos que dice, ¿verdad? Son los 10 reyes los 10 renacimientos que van a surgir en la tierra, de los que van a volver a darle el reino en el concepto de lo que falta de la visión de Daniel, de los pies de barro y hierro, que eso es lo que falta, que se cumpla de toda la visión de Daniel. ¿Okay? Entonces, dentro de todos los imperios se ha venido siempre estableciendo un ejército que guerree humanamente contra ese simiente del imperio de Satanás que ha querido imponer en la tierra. Entonces, hoy en día, vamos a llevarlo hasta el tiempo que estamos para poder terminar. Entonces, hoy en día vivimos un mundo bastante diferente, según nosotros, ¿ok? Según nosotros. Pero la ideología y la filosofía de los gobernantes no ha cambiado. Ahora solo lo que han cambiado son los nombres, ¿ok? Entonces ahora tenemos la guerra que hay entre la democracia y ¿cuál es el otro gobierno que usted ha escuchado en la tierra que se quiere imponer en estos tiempos? Bueno, como no estamos en escuela, la voy a perdonar porque no me contestó. Y el comunismo, ¿ok? Solo ha cambiado de nombre.
¿Ok? El comunismo representa estrictamente la simiente de Satanás, porque es un imperio que se impone, ¿ok? Todo lo impone a la fuerza. Por ejemplo, ya vemos el socialismo venezolano, cómo no quiere dejar el poder y buscan en estos tiempos de una forma u otra cómo lavarse y lavarse y lavarse. Y Venezuela se va a apoyar en China y se va a apoyar en Rusia, ¿verdad? Porque son países comunistas, son socialistas, como le quieran cambiar. Ahora le quieren cambiar el nombre de comunismo a socialismo, pero el comunismo socialista son idénticos. Es un poquitito la diferencia que hacen en la forma de elegirse, pero siguen siendo los mismos gobiernos. Entonces, tras de todos los años, han venido siempre surgiendo esas dos paredes, esos dos ejércitos, esas dos filosofías o ideologías en el mundo que Dios ha venido permitiendo que acontezca para impedir que se haga manifiesto este ser, porque Satanás lo ha querido traer desde hace muchísimo tiempo. No es la primera vez que a nosotros nos ocultan un montón de información los gobiernos, tanto los comunistas como los demócratas, hermano. Los gobiernos democráticos, vamos a decirlo así, no los partidos demócratas. Permítanme un ratito. Voy a preguntarle al Espíritu de Dios si tomo agua. Y es que conste, este es un estudio nomás que he hecho yo. Entonces la Escritura nos muestra, ¿no? Basado en lo que leemos en Daniel, basado en lo que leemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vemos que siempre ha habido un gobierno, otra ideología diferente a la simiente de Satanás. Ahora viene al caso, miren la revelación de las Escrituras, qué tremenda es. Los llevo a ella mejor. Voy a llevarlos a ella mejor. Creo que está en el libro de Génesis. Capítulo 9, si no me equivoco. Capítulo 9 de Génesis. Y aquí les vamos a mostrar a ustedes. Dice la Escritura así, el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, que en inglés le daríamos Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. No maldijo a su hijo, maldijo su descendencia. ¿Okay? La misma maldición que recibió Caín. ¿Okay? Para maldecir su descendencia. Maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Por eso pelean contra los semitas, ¿ok?
engrandezca Dios a Jafet, ojo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Okay? Entonces aquí vemos tres simientes. Vemos la simiente, ¿verdad? Del diablo, ¿verdad? Por medio de Canaán. Vemos la simiente de la mujer por medio de Sem. Y vemos en el intermedio a Jafet, que servirá, dice. No dijo que iba a servirle, que Sem, la descendencia de Sem le iba a servir a él. Nunca lo dijo. Léalo. Dice la escritura que Noé dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Ojo, está viendo bien claro. O sea que los semitas siempre iban a ser protegidos por los jafetitas. ¿Ok? Por los jafetitas iban a ser protegidos. Ellos iban a ser el cobertor de los jafetitas. Ahora lo traemos a nuestro mundo, a nuestros tiempos. Siempre ha habido de Satanás un ejército cruel que ha querido acabar con la simiente de la mujer, pero siempre ha levantado Dios de la simiente de Jafet para defender a la simiente de la mujer. En todas las generaciones que hemos venido desde el tiempo de Adán hasta ahora, siempre Dios ha tenido los jafetitas defendiendo y oponiéndose a los propósitos del diablo de establecer un reino. Un reino global, lo que llaman el nuevo orden mundial hoy en día. Entonces les vamos a dar ya los datos. Entonces, a nuestros tiempos, ¿ok? Vemos cómo cuando se levantó el imperio caldeo, Satanás quiso establecer todas sus... Si leen la historia del imperio caldeo, van a ver cómo Nabucodonosor, su hijo y su nieto se torcieron, no siguieron el camino de su padre. Especialmente su hijo no siguió el hijo de Nabucodonosor, el hijo de aquel que fue a comer hierba, porque se reconoció a Dios. Pero Satanás usó a su hijo para torcer todo y acabar. Y entonces nosotros tenemos el relato de la escritura cuando aquel vino y tomó y se hizo un gran par y usó las cosas santas, ¿verdad? Entonces todo eso ha venido a ser obra de Satanás. Pero el Señor siempre ha levantado a alguien más para estorbar a Satanás. Por eso dice que a la bestia tiene forma de león, dice de leopardo. ¿Dónde está? Déjenme buscarlo. Vamos a buscar esa escritura, donde dice que tiene forma de cara de leopardo, cara de hombre, leopardo. Déjenme, no me puedo recordar dónde está, usar el buscador. ¿Ok? Y está en el libro de Apocalipsis, creo. Aquí está, en Apocalipsis 13, donde les dije que los íbamos a quedar. Entonces dice la escritura en Apocalipsis 13, el dragón se paró sobre la arena del mar, dice. ¿Ok? ¿Qué versión es esta? Latinoamericana. A ver si me adapto a esta, porque no estoy adaptado a esta. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, coronas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad.
Entonces ahí se están mezclando los tres imperios más grandes que tuvieron que ver directamente con el pueblo del Señor, ¿ok? Y no se muestra la cuarta bestia, porque esa es la que trae todo lo trae ella. De lo que tenían aquellos tres imperios lo tiene la bestia. Entonces, basado siempre a la historia de la Escritura y a la historia de las naciones, hermanos, entre medio de la simiente del pueblo de Dios, de la mujer, y la simiente de Satanás, siempre han estado los jafetitas, ¿ok? Y siempre han sido poderosos los jafetitas, siempre han sido ricos. Por eso nosotros, aunque nos enojemos con los blancos y todo eso descienden de los jafetitas. Por eso, aunque Rusia había caído y todos ellos vienen de los jafetitas, ¿ok? En la mayoría, no todos, ¿ok? Pero tendría que enseñarles. Otra vez les voy a enseñar dónde van las descendencias, amén, dónde están esos pueblos. Entonces, siempre lo que quiero llevarles a entender es que lo que ha estorbado en el tiempo, pasado al tiempo, siempre ha sido el tiempo establecido por el Señor, el pueblo que Dios ha levantado para defender a su pueblo, ¿okay? Siempre Dios ha levantado a alguien que interviene. En la misma escritura vemos que Darío intervino por el pueblo de Dios. Vemos que Nabucodonosor, al fin, el que fue a sacar, reconoció a Dios. Y así tenemos a varios, que se me olvidan los nombres ahorita de los imperios, en todo el concepto. Entonces, en toda la historia de la humanidad, la simiente de Satanás siempre ha levantado una simiente a través de ejércitos. Y cuando lo vemos en Apocalipsis, ¿qué es lo que levanta? Leímos en Apocalipsis 13, levanta a un líder para que gobierne. ¿A quiénes? Al mundo entero, a la humanidad, ¿ok? Entonces, vamos a leer Apocalipsis 12. Ya, ahora les voy a decir quién a este momento, basado en las escrituras, entendemos, o me voy a tomar responsabilidad, yo solo entiendo yo de la escritura y la historia de los humanos de las generaciones. Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esto lo sabemos que Satanás sabía por medio de Herodes, ¿verdad?, que iba a nacer nuestro Señor Jesús, amén. Y a la mujer lo simboliza a Israel, donde María representa a Israel, ¿ok? Era la mujer elegida del pueblo de Israel, que Dios había elegido para que naciera y viniera el Mesías, ¿ok? El Señor de señores, amén. Entonces vemos como dice la escritura: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Ojo, ¿verdad? Okay. Aquí se puede interpretar que María fue al desierto, ¿verdad? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, no es cualquiera, es Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, ¿verdad? Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. ¿Dónde está esa batalla en el cielo? Vamos a ir a Daniel. Yo les voy a enseñar con palabra de Dios, y vamos a estar estudiando el libro de Daniel, así que vamos a volver a repetir estas cosas allá en el estudio que vamos a hacer del libro de Daniel cuando terminemos Mateo. ¿Okay? Estamos llevando lo que nosotros estudiamos, estamos enseñando lo que nosotros estudiamos. Daniel dice, ¿verdad? No lo encuentro. Espérenme, porque esta es la Biblia de los ¿cómo se llama? De los hebreos, y ellos no ponen las escrituras como nosotros, ¿okay? Ellos las ponen diferente. Daniel 7, dijo usted. No, el Daniel 11. Allá en Daniel, de ahí lo vamos a empezar a leer. Qué raro que no puedo hallar a Daniel aquí en esta escritura, pero tiene que estar aquí cerquita. Ezequiel,
Ezequiel. Si no, voy a tener que ir al índice, como no la leo mucho. Esta escritura solo la abro aquí cuando tengo cultos. Pues me está costando hallar el libro de Daniel, hermano. Sí, no está, no lo hallé. Yeshía, Isaías. No me aparece Daniel por ninguna parte aquí. Yo creí que lo tenían igual a nosotros, pero no. No lo tienen. Entonces voy a ir al índice a ver cómo lo tienen ellos, hermano. Porque esta escritura no la abro yo. Ok. Ezequiel, Oseas, Abdías, Nahum, Zacarías. La página 937 está de Daniel. ¿Cómo lo iba a hallar? Fíjese, está en otro lugar el libro de Daniel, 937. Ok, aquí está el libro de Esther. Wow, de qué forma ordenan las escrituras, intentando no parecerse a la Reina Valera. Eso es todo el concepto. Okay. Permítanme, hermanos, vamos a tomar un poquito, pero ya ahorita les digo, ya tienen que tener la información. Okay. Daniel 11, en el último versículo, 45. Y por eso le digo yo que estos que dicen que tienen la versión original del hebreo son mentirosos para mí, porque tienen el mismo molde de la escritura de Reina Valera. Aquí sigue y cortan el capítulo y empiezan como la Reina Valera en el capítulo 12. Y no es así. Entonces dice el capítulo 11, versículo 45, dice: Instalará sus carpas reales entre los mares y el glorioso monte sagrado. Entonces llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Ojo al 12. En aquel tiempo se levantará Micael, dice aquí, que es Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Ok. Entonces, cuando nosotros lo leemos en la Reina Valera, ¿cómo dice el 12.1 en la Reina Valera, hermana Isabel? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, ahí está hablando del tiempo que estamos hablando de Apocalipsis 12. Está hablando de ese tiempo, Daniel, ahí esa profecía tiene que ver con eso. Okay. Voy a leerles a estos aquí en la supuesta hebrea. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. No, el 3G, ¿verdad? Y apareció otra señal en el cielo. Vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. Ok, déjenme ver qué está pasando aquí. ¿Por qué no aparece lo que estoy buscando? Aquí está en el 7, es que estoy usando pero ahí está en el 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Michael y sus mensajeros pelearon contra el dragón, y el dragón y sus mensajeros pelearon. Aquí después una gran guerra, una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Y entonces viene y dice en el Génesis, en Daniel dice, el 12.1 en Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, ¿verdad? Ok. Entonces vemos, hermanos, el estricto conflicto que ha venido desde el tiempo antiguo, desde que Dios sentenció la simiente del diablo y la simiente de la mujer, y en medio de ellos han estado los jafetitas, ¿ok? Siempre han estado los jafetitas en medio. Lo vamos a traer a este tiempo y lo vamos a llevar al tiempo del libro de Apocalipsis.
capítulo 12. Además de ver, hermanos, esto, también hemos visto la guerra que ha habido entre los ángeles del Señor y los ángeles del diablo, los que se vinieron con Satanás. Pero en aquel tiempo, cuando acontezca estrictamente que venga todo este rey, volverá a haber un pleito entre el diablo, sus ángeles y los ángeles del Señor otra vez, al mismo tiempo en que va a haber una guerra espiritual aquí en la tierra. ¿Ok? Y ojo, basado a la escritura que leemos en Daniel y Apocalipsis, habla de un ejército, habla de un imperio, habla de un gobierno, habla de tronos. Entonces, dentro de la historia, desde el año 1915, hermano, hasta el día de hoy, en medio de ellos ha prevalecido el imperio británico. ¿Ok? Pero después del imperio británico, se levantó para la Segunda Guerra Mundial ya más potente y fuerte, y que hasta el día de hoy sigue siendo considerado más fuerte y más potente, el gobierno norteamericano, hermano. La nación de los Estados Unidos con sus aliados, porque Estados Unidos no es fuerte solo por ser Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos es fuerte también por sus aliados. Estados Unidos es poderoso porque tiene tentáculos en todas partes del mundo. Ahí tiene sus bases militares de marina, de infantería aérea, de artillería y todo. Vamos a hablar de lo que hablamos de este mundo. ¿Ok? Entonces, literalmente, encontramos una alianza rara. ¿Ok? Una alianza rara entre Rusia y los árabes. Los árabes odian a los cristianos, pero los rusos son cristianos ortodoxos. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo sucede esa alianza? También vemos la alianza entre China y Rusia. Si los chinos odian a los cristianos, y los rusos son cristianos ortodoxos, los chinos matan a los cristianos allá en China si usted les va a predicar el evangelio. Hay cristianismo porque así lo manda Dios. Pero ahí están en guerra contra los cristianos. Entonces, a mi entender de las escrituras, lo que viene estorbando al diablo para que aparezca, si el diablo va a aparecer en esta generación de nosotros, es el gobierno que Dios siempre ha levantado con una filosofía diferente a la filosofía que antes no sé cómo le llamaban, pero que ahora la conocemos como el comunismo. ¿Ok? Se está apagando la batería ahí, dice ya. A ver, démela por favor. A ver si no la regué aquí porque no le di mucho espacio a esto. Permítanme, hermanos, discúlpenme. Sí, agárrenme, voy a bajar esto un poquito. Ok. Se me está acabando la batería, hermano. Ese cuadro no Sí, pero no dice cuando estaba grabando. No, lo que pasa es que no marca. Solo quiero estar seguro que estoy conectando lo correcto. Perdón, hermanos, que la batería del teléfono no es de los nuevos, el teléfono que tengo y... Ok. Entonces, basado en las escrituras, hermano, la historia de la humanidad, todo lo que ha venido estorbando, primeramente es el tiempo en que Dios tiene señalado para que aparezcan las cosas, hermano. Y ahora me voy a tener que sentar por el video de YouTube porque cuando me paro ya se me esconde la cabeza. Pasar la escritura, viene la escritura y nos muestra la historia a través de los imperios, y no solo eso, sino que nos da la revelación de lo que es la bestia. Viene y dice que tiene todos los contenidos de los imperios anteriores, de los cuales han tenido que ver, han sido involucrados junto con el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros usamos la escritura para estos tiempos, hermano,
para estos tiempos. Ya no me voy a sentar, voy a aguantar el dolor. Ay, que se quede eso. Permítame, hermanos, es triste esto que no... Trato de hacer esto lo más profesional que se pueda, hermano. Pero con teléfono no es tan profesional. Así que voy a ponerlo ahí. Ahorita lo que estorba, mire, no logro llegar al se me pierde la cabeza ya porque... Ok, ahí creo que va a quedar bien. Disculpen, hermanos, discúlpenme. Quiero estar bien. Ok. Ok, ahí sí ya puedo. Eso hubiera hecho desde las predicaciones. Acuérdeme para el otro domingo que después de la alabanza sí lo puedo acercar el teléfono. ¿Ok? Entonces, hermanos, basado en las escrituras y a la historia de la humanidad y todos los libros que nos hablan del libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, hermano, Joel, Amós, todos los profetas antiguos, hermano, y basado a todas las lecturas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, bendito Dios, lo que dice Judas acerca de los juicios, estamos viendo, hermano, que lo que estorba hasta ahorita es el gobierno que Dios ha levantado. Es alguien a quien Dios ha levantado, ¿ok? Y que lo va a quitar. ¿Cómo lo va a quitar? Digámosle, hermanos, que en este tiempo de nosotros, Estados Unidos junto con sus aliados, son los que detienen a que ese monstruo haga y establezca su imperio. Ya lo vimos que vino de Europa, ¿ok? Ya sabemos que proviene de allá. Y que el anticristo que conocemos nosotros va a ser del reino del imperio de Roma, que el imperio de Roma nació en Italia. ¿Okay? Pero como es un imperio que tiene que ser global, tiene que derrotar, y Dios ha establecido esa norma. Pero los gobiernos que se están levantando, hermano, como Hitler fue un renacimiento de estos reyes, del cumplimiento de estas escrituras, hermano, que dice que tiene 10 cuernos y de uno de ellos por todos son 11 y derriba 3 y quedan establecidos como 8. ¿Okay? Entonces nosotros vemos que lo que está estorbando para que aparezca, ciertamente Dios tiene que ver en todo el asunto del estorbo, no lo vamos a negar, pero el Espíritu de Dios no se va a ir, hermano. El Espíritu de Dios no se va a ir, hermano. ¿Ok? Entiéndanlo, el Espíritu de Dios es el que está en medio a través del uso de la generación de los jafetitas, porque los jafetitas son los que están viviendo bajo la sombra, bajo el techo de los semitas. Fue la profecía de Noé acerca de Jafet. Por eso ustedes ven que a los que nosotros conocemos como gringos son prósperos, todos, Inglaterra, Australia y todos ellos como Estados Unidos, porque está profetizado, hermano. Y aunque ustedes ven que se levantan y que se van a levantar y que por allá, que las promesas de Dios son promesas de Dios y nadie las va a estorbar. Pero el Espíritu Santo, a través del sostener de estos gobiernos que se han opuesto totalmente en toda la generación, han venido oponiéndose a la imposición de Satanás de imponer el orden mundial, de tener un gobierno mundial comandado por él, por su elegido. ¿Okay? Satanás siempre ha levantado un elegido. Los Césares fueron instrumentos del diablo. Hitler fue una persona que conocía de la iglesia y todo. Hitler tenía el pleno conocimiento de las escrituras. Pero era un instrumento de Satanás. Fue un renacer. ¿Okay? No tuve todo el tiempo de ver dónde han sido, pero viene el resurgimiento de lo que habla la escritura acerca del cuerno pequeño que se va a hacer grande. ¿Y cómo va a lograr derrotar él? Nosotros en este tiempo, hermano,
sabemos perfectamente bien que a Estados Unidos no se le puede derrotar, primero porque es una nación grande y poderosa armamentísticamente, pero no solo por eso no le pueden derrotar. Rusia y China saben que no solamente por eso no le pueden derrotar. No le pueden derrotar por sus aliados, porque sus aliados también tienen poderío militar, porque sus aliados no son pequeñitos como Honduras, como El Salvador, esas son las cumichas. Por eso Estados Unidos no les da mucho interés, porque son una cumicha. No sé si usted sabe qué es cumicha. Como un centavito, pues, como algo así, como... son sus aliados, pero Rusia y China y todos los gobiernos como Venezuela, como Cuba, que se levantan contra Estados Unidos, y otros que están ahí, como los árabes y todos, que son puras unidades, no es que están de acuerdo en los estilos de gobierno, no vaya a creer que ustedes, que ellos están de acuerdo, pero saben perfectamente bien que no pueden derrotarlo, ¿ok? Ellos lo saben, armamentísticamente saben de que si se levantan contra Estados Unidos van a tener que tocar a Canadá, van a tener que tocar a Gran Bretaña. ¿Por qué creen ustedes que ha acontecido? Miren, las profecías del Señor se van cumpliendo pie a pie. El Brexit, ¿cómo le llaman? El retiro del Reino Unido de la Unión Europea tiene que ver con las profecías del Señor, porque del reino de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, se va a levantar el anticristo. Tiene que formar parte de ese reino. Y Gran Bretaña no puede formar parte de ese reino. Pero ¿cómo van a hacer derrotar entonces? ¿Qué ha sucedido todos estos tiempos antiguos? Perdón que los vamos a tomar unos 20 minutos más, ¿verdad? ¿Cómo va a caer eso? Porque el Espíritu de Dios, a través de la iglesia, ha ministrado a este gobierno desde tiempos antiguos el temor a Dios, el amor a Dios. Pero va a llegar un tiempo en que ellos se van a aburrir de Dios como Israel aborreció a Dios. Va a llegar un tiempo donde la generación, como dice la Escritura en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos se levantarán hombres malvados. Esas son las generaciones que va a usar Satanás. Pero ¿por qué se lo va a meter? Porque hasta ese tiempo es el tiempo que tiene Dios establecido. ¿Ok? Entonces, desde el tiempo establecido que Dios tiene para entregar totalmente la humanidad por 7 años, que se cree que son por 7 años, pero rotundamente solo son 3 años y medio, aunque Él va a estar 7 años. Pero sus 3 años primeros, los 3 años primeros va a ir ganando votos, pero después va a perder sus votos, y entonces todo lo va a hacer bajo señorío, bajo violencia y todo. Entonces, Estados Unidos no puede ser derrotado no solo por lo que es él, la nación, son sus aliados también. Pero dentro de esos aliados, Estados Unidos tiene 2 aliados por lo menos que no son sus amigos, que están haciéndola de amigo. Pero como el Señor a través de la Sagrada Escritura ha profetizado de que la humanidad se va a degenerar, entonces ya lo estamos viendo, ¿no? Ya vemos, usted ve los programas que vemos de ese muchacho, qué tontera, qué degenerio, que solo pencadas y cuánta cosa. Entonces, hermano, lo que va a suceder para hacer caer esto, el Espíritu de Dios va a permitir, Dios, que dentro de esta nación, ustedes lo van a ver muy pronto, y ojalá no lo vean en estas elecciones en Estados Unidos, y las vean en las elecciones de las que van a levantar, ¿ok? No vayan a creer que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea no tiene un símbolo de la Sagrada Escritura. Claro que sí. Gran Bretaña no puede ser parte en lo absoluto, nunca lo fue, ¿ok? Del anticristo, del gobierno del anticristo, nunca lo fue. Desde el tiempo de Hitler y ante tiempos anteriores, los otomanos y todo eso les pudiera dar. No quiero que se alargue más porque ya tengo 19 minutos. Entonces, lo que está estorbando es este gobierno que el Señor ha levantado, el mentado y famoso gobierno democrático, no el partido demócrata, sino el gobierno democrático contra el gobierno comunismo, que es lo que conocemos ahora, que es lo que ha venido haciendo de imperio a imperio. Entonces,
esto ha sido manejado por el Espíritu Santo a través de nosotros, la iglesia, de presentar a esos gobiernos todo el tiempo, y que dentro de esos gobiernos se hayan levantado hombres con temor a Dios, pero ahora no los vemos ni en el republicano ni en el demócrata, solo son de labios solamente. Entonces, ¿cómo va a derrotar y cómo va a permitir Dios que derroten a estos gobiernos? A través de la moralidad, hermano. Se van a levantar reyes perversos, dice la Escritura, ahí está en Daniel, cómo se van a levantar reyes perversos, se van a levantar gobernantes perversos que vayan haciendo este país una abominación, y para que Dios ya lo entregue por completo, y entonces le ceda el tiempo para que Satanás levante de allá, aunque tiene que ser descendiente judío, pero le va a dar la oportunidad para que ya Satanás levante su líder y entonces establezca el orden mundial, el gobierno mundial. Aunque van a haber guerras y lo que sea, pero a esta nación y a Gran Bretaña y a Australia no lo van a derrotar con cañones, la van a derrotar adentro, le van a levantar, y ya van a ver ustedes otra cosa que van a ir viendo. Ya van a ver cómo las mujeres van a ir tomando control de los gobiernos. Ya van a ver mujeres presidentas, si es que no las hay ahorita, ya deberían de haber. Ya van, cada día se va a hacer peor, cada día. No estamos degradando a la mujer en ningún momento, sino que para Satanás ha sido más fácil el sexo femenino para usarlo por su fragilidad sentimental. Bendito Dios Todopoderoso. Y desde ese tiempo, estos gobiernos que ahora vemos que estorban, que protegen a Israel, como Estados Unidos, que ha venido protegiendo a Israel desde hace mucho tiempo. Gran Bretaña se ha tenido que someter a Estados Unidos para no intervenir con Israel, porque ellos fueron los que estuvieron a cargo de las tierras de Israel en la Primera Guerra Mundial, y cuánta cosa. Se necesita mucho tiempo para enseñarles todas estas cosas a ustedes, pero les digo una cosa: cuando el Señor entregue a esta nación, porque esta nación tiene que caer, va a caer moralmente, y dice la Escritura que estas naciones van a tener el mismo propósito con la bestia, se van a entregar, ¿okay? Ahora vemos claramente cómo, por ejemplo, no estamos hablando de política, pero aquí por un lado tiene que empezar. Vemos la tendencia de la filosofía de los demócratas, hermanos, en este país y en muchos otros como Gran Bretaña y todo, la filosofía que tienen, y ya van a doblegar a Putin. No vaya a creer que no se va a levantar alguien por allá también con la filosofía demócrata de aquí. Todas estas personas en su mayoría van a ir siendo ministradas por espíritus que ellos no se dan ni cuenta. Muchos de ellos ni cuenta se dan. Hablan de Dios, pero no tienen a Dios. Y así este país, hasta que logre tener, y según las Escrituras, todos sus aliados también van a llegar a tener gobernantes como el que va a caer en esta nación. Y entonces, cuando estas naciones caigan, es cuando va a venir el establecimiento del anticristo. Dice así, miren, con esto voy a terminar. Miren cómo lo relata la Escritura. Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya se lo repetí con Herodes, ¿verdad? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 años. Quiero decirles que la palabra desierto, hermano, es simbólico, ¿ok? Para el pueblo de Israel estar en Estados Unidos, para el pueblo de Israel estar en Honduras es un desierto, hermano. Para el pueblo de Israel estar en otra nación es un desierto. Los judíos quieren estar en su nación, ¿ok? Entonces, y fue arrojada, dice, al desierto, preparado para que ahí la sustenten
por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice, ¿verdad? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esa es la batalla, la última batalla que va a haber. Cuando la haya aquí, la va a ver allá arriba en el cielo, en las regiones celestes, hermano. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora, oiga bien cómo lo dice, ahora ha venido la salvación del poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el libro de Apocalipsis tiene lapsos, hermanos, donde uno tiene que tener cuidado cuando está leyendo. Por cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra, dice. ¿Okay? Aquí ya hay un cambio, aquí viene algo muy distinto, ¿okay? Que viene de atrás, pero que está puesto aquí. Hay de los moradores de la tierra y del mar, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí viene el relato. Volvemos atrás otra vez. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Ok? Ojo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Se lo vuelvo a repetir, ¿ok? Que desierto es simbólico. A su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y entonces aquí vienen. Bien, estas cosas son importantes que han acontecido, acontecimientos que han acontecido. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Ok? Entonces quiere decir que la serpiente levantó humanos en contra de Israel, levantó baluarte contra Israel. ¿Ok? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es lo simbólico del año del 14 de mayo de 1948, cuando el enemigo creía que iba a derrotar a la mujer, que la iba a destruir, hermanos, por medio de Hitler y toda la persecución que hizo Hitler y los asesinatos que hizo Hitler y todo el holocausto. Todo esto tiene cumplimiento aquí en esta palabra. Y cuando dice que pero la tierra ayudó a la mujer, es cuando porque hay muchos predicadores que enseñan, no entienden. Israel siempre fue una nación, hermano. Israel, desde que Dios llamó a Jacob y le dio sus 12 descendientes para delante de Dios y delante del pueblo de Dios, Israel siempre ha sido una nación. Delante de los hombres es que Israel no ha podido ser una nación. Y entonces dice la escritura que Satanás creía que ya se la tenía con Hitler. Esto lo simboliza lo de Hitler. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Por eso se miraba que donde sea que iba Hitler con su armamento a traer judíos, fácilmente se los podía llevar. Pero dice la escritura que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Se volvió, entonces fue cuando se abrió la Segunda Guerra Mundial, donde pelearon, y esta nación de los Estados Unidos junto con Gran Bretaña y Australia y otras naciones que son las grandes naciones en estos tiempos ahorita, que impiden que el gobierno de Satanás, el comunismo, el imperialismo negro de las tinieblas se impere en la tierra. Entonces fue cuando Israel, por las Naciones Unidas, fue declarada nación, el 14 de mayo de 1948, si bien tengo entendido. Entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, antes éramos perseguidos, judíos y cristianos. Ahora la persecución radica estrictamente en los cristianos. ¿Ok? Radica en los cristianos. Entonces, pero como la escritura no deslumbra, no quita del cristianismo al judío, está involucrado, lo dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que el Señor hizo de los dos pueblos uno.
Entonces dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿ok? Entonces, cuando llega el capítulo 13, viene el resurgimiento. El capítulo 13 de Apocalipsis es el resurgimiento del anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí es donde viene y le estamos explicando lo que va, lo que simboliza, que trae todo lo que trajeron los demás imperios junto con ella. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra. Por eso se van a maravillar cuando vean. Ustedes no han visto que no ha muerto. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. ¿Okay? Todo eso no ha muerto. Están soñando los que creen que se ha muerto. Eso no ha muerto. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y aquí viene lo que no quieren creer la mayoría. Dice, está en Daniel, está en el Daniel 7, está en el Daniel 11, y está repetida en el Apocalipsis varias veces. En el 17, está en el 12 y está en el 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Okay? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso es que va a ser el gobierno del nuevo orden mundial que le llaman ahora. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Si alguno tiene oído, oiga, ¿verdad? Entonces, para no hacerla más largo el video, vamos a dejar ahí. Entonces, el gobierno que está deteniendo al gobierno del anticristo está radicado en los gobiernos que ahora tenemos, como Australia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Finlandia, creo que es los otros. Estados Unidos y sus aliados, vamos a llamarlos así. Ese es el gobierno que está impidiendo. Pero ese gobierno, hermanos, va a ser derrotado, porque Dios va a quitar su amparo de ellos por causa, y aún Israel va a sufrir, hermano, porque a Israel no puso su amparo en Dios, sino que se ha amparado en estas naciones, especialmente en los Estados Unidos. Aunque ellos hablan de Dios, pero no es cierto, su amparo lo tienen en las armas que ellos están construyendo y en Estados Unidos. Y Dios va a permitir que Israel sea derrotado con su armamento, que sea atacado, que sea invadido. Pero este país le va a dar la espalda a Israel por causa de los nuevos gobernantes. Así que ojo, no te vayas a asombrar. Yo no sé si basado al tiempo, hermanos, para cerrar, si basado al tiempo que nosotros creemos de que Jesús dijo que no pasará su palabra hasta que pase esta generación, si de verdad la palabra del Señor está hablando de cuando Israel fue reconocida por la tierra, porque por Dios siempre ha sido nación, como nación, el año que viene, nosotros vamos a oír noticias apocalípticas, así de sencillo. Y esta nación, en estas elecciones, aunque Trump para muchos es loco, ¿ok? Y aunque para muchos Trump es evangélico, Trump es católico, ¿ok? Y aunque Trump es instrumento en cierto aspecto, el enemigo quiere hacer uso de Trump también, pero hasta ahorita gobierna el mandamiento de Dios. Pero esta nación, junto con Inglaterra, junto con Australia, junto con Canadá, va a ser entregada a gobernantes perversos que van a aprobar todas las leyes abominables para que Dios derrame la ira sobre ellos y los entregue en manos del gobierno de Satanás, para que después ellos formen una coalición y vayan a querer derrotar
al Señor, porque el Señor va a regresar y va a poner sus pies sobre la tierra, sobre el monte de los olivos. Así que hasta ahorita lo que estorba al anticristo es el tiempo que Dios ha establecido para que el Espíritu Santo de Dios quite su amparo de estas naciones. No que la iglesia se va a ir para arriba y el Espíritu Santo se va a ir para ninguna manera, porque la Escritura dice que aquí vamos a ser perseguidos nosotros y asesinados por estos gobernantes. Como vaya seguridad ahorita usted a meterse a predicarle a esos que están de los Black Lives Matter en protesta, vaya, dígales que dice el Señor que se arrepiente, ahí lo matan a usted. Se lo garantizo, ahí lo matan a usted, si usted llega ahí. Y si no va enviado por Dios, se muere hasta de gratis. Eso es lo que he encontrado. Por terminarla hoy, tomé tiempo. Y además, hermano, eso es lo que hemos encontrado en la historia de las Sagradas Escrituras, que ha impedido al gobierno de Satanás, porque lo entendemos bien claro. Recuerden que Juan lo dijo. Y Pablo lo dijo en el tiempo de ellos. Estaban hablando del tiempo de ellos. ¿Ok? Y nosotros vemos cómo el imperio romano cayó. No, Dios le dio su tiempo específico, pero cayó derrotado. Y se levantaron nuevos imperios. Han estado el imperio mongol, el otomano, los imperios de los árabes. Hermanos, es larga la historia, pero es hasta donde yo se las pude sintetizar. Esto es lo que estorba al anticristo. Y cuando ustedes vean estos gobiernos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, cuando vean gobernantes perversos, agárrense. Ya acabó. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Para eso hay tiempo. Va a llegar el tiempo. No crean ustedes que no va a llegar el tiempo. Claro que sí va a llegar el tiempo. Vamos a pasar a la ofrenda, hermana Isabel. Pase a orar por las ofrendas. Preséntelas delante de nuestro Dios, por favor. Que Él ha sido bueno con todos sus hijos. No creo que solo conmigo. Con todos sus hijos. Y aún los que hemos aguantado hambre, no los hemos muerto de hambre. Aleluya. Dios les bendiga.